Quiero saludar a la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, a tu oficina, a donde quiera que estés. Bienvenido, te damos un cordial saludo. Saludos a toda la iglesia que también se está conectando. ¿Y por qué no le damos un aplauso a todos los que están en Facebook y YouTube? Por favor, a todos. Pues bienvenidos. ¿Y qué les parece? Este próximo jueves, durante algunos jueves, vamos a estar teniendo reuniones a través de Zoom, porque estamos viendo algunas series de unas predicaciones del pastor Sergio Anaya. Así es que les invito, por favor, conéctense. ¿Cuántos de los que están aquí pudieron conectarse esta semana y fue una bendición? Buenísimo, buenísimo. Entonces, si tú eres parte de esta congregación, no se te olvide, trabajemos para seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad sacerdotal. Nos preparamos porque tenemos un objetivo, y es establecer el reino de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdame a compartir tu palabra, Señor. Ayúdame a hablar de lo que tú pusiste en mi corazón. Y quiero pedirte, Espíritu Santo, que nos moldees a imagen tuya, Señor, a través de tu palabra. Señor, esta reunión sabemos, como bien lo dijimos, tú estás contento, nosotros también. Y nuestra manera de responderte, Jesús, es con nuestros oídos, es con nuestro corazón, y es dándote la gloria, el honor y la alabanza, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos estado hablando del reino de Dios. Uno de los mensajes más importantes que el Señor Jesucristo fue hablar del reino. Predicó el reino, enseñó el reino y vino a hacernos parte de su reino. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es la constitución de un cambio en el reino de Dios. Así es lo que quiero hablar con ustedes esta parte. Quiero que si tú haces notas, por favor. Una de las cosas más importantes que tenemos en esta tierra son los medios de Dios. Cuando tú lees la Biblia, tú vas a encontrar en la Biblia cuáles son sus medios, su forma de pensar, su forma de actuar. De hecho, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos encontrar cómo es Dios y cómo se mueve y qué quiere. La constitución del reino de Dios, ya lo hemos hablado, es la palabra de Dios, es la Biblia. Todo lo que le constituye su pensamiento, su actuar, su caminar, todos aquellos que verdaderamente están interesados en el reino de Dios tienen que conocer cuál es la constitución del reino de Dios, y todo lo que constituye un cambio viene de su palabra. Todo lo que transforma una vida viene de su palabra. No hay cambio verdadero si no está interviniendo en nosotros su palabra. De hecho, la palabra de Dios es aquello que se introduce dentro de nosotros y provoca y produce cambios, porque estamos usando los medios de Dios para transformar nuestras vidas. Todo cambio viene por los medios de Dios, y esos medios tienen que ver con la Escritura. Acompáñeme por favor al libro de Isaías capítulo 55. Cada detalle de la personalidad de Dios, cada uno de los puntos que tú vas a encontrar en la Escritura forman parte de su carácter, de su persona, de su identidad. Entonces, mucho de lo que nosotros, todo lo que ignoremos acerca del reino de Dios, terminaremos siendo esclavos de eso. Si yo soy una persona interesada en cambiar, en mejorar mi vida, yo no tengo que comenzar desde mi persona, tengo que comenzar en conocer los medios de Dios para un cambio. Y todo está en esta constitución. ¿Están aquí conmigo? Hoy voy a decir algunas cosas que probablemente sean medio domingueras, así es que no voy a hablar de ti nada más, voy a hablar de su reino. ¿Están aquí conmigo? En Isaías capítulo 55, la Biblia dice que cuando Adán peca, Adán se comienza a convertir en una persona
vino un estancamiento espiritual. Y en ese estancamiento espiritual, la vida de Adán se convierte en aguas estancadas y podridas. Cada que hay un nuevo comienzo en la escritura, tú vas a encontrar relacionado que todo comienza desde el espíritu. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y dice la escritura: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay una relación en los nuevos comienzos cuando hablamos de aguas. Cuando dice la escritura que el pueblo de Israel salió de Egipto, tuvieron que cruzar las aguas. Cuando iban a llegar a la tierra prometida, cruzaron las aguas del Jordán. Cuando el Señor trajo el diluvio, ¿qué sucedió? Había aguas por todas partes. Cada nuevo comienzo significa que los medios de Dios son corrientes que contienen el peso para un avance, para una madurez y un crecimiento. Cuando el Señor atraviesa al pueblo de Israel, significa una inmersión, pero también nos habla de una madurez, de un crecimiento a través de un bautismo. Es una corriente. La vida del ser humano, de los discípulos de Cristo, nosotros tenemos que ser como un río que lleva corriente, que nunca sus aguas son estancadas. Cuando Adán peca, las aguas de su espíritu quedaron estancadas. Y quiero, por favor, enfocarme en Isaías capítulo, ¿qué les dije? 55, versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envió y siempre la envió y siempre produce fruto. Estoy leyendo la NTV. Lo mismo sucede con mi palabra. La envió y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas podrán cantar a los árboles de los campos, aplaudirán, dice la escritura. Versículo 13: donde antes había espinos, crecerán cipreses, donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor, serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Regrese conmigo al versículo 11. Lo mismo sucederá con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. La escritura tiene como función hacernos crecer y avanzar. El impulso de nuestro espíritu se encuentra en la escritura. Por eso es bien importante que todo creyente, toda su vida, en cada etapa de tu vida, tú utilices la fuente de la escritura para poder crecer y avanzar y madurar en tu vida. La madurez no viene con el tiempo, viene con el crecimiento espiritual que el Espíritu Santo produce. Es importante que tu espíritu sea conducido por el Espíritu Santo con la corriente del Espíritu, para que tú no seas un agua estancada, para que no nos quedemos a la mitad. Hoy en día estamos en tiempos donde el crecimiento no va a venir porque tengas un mejor predicador. No necesitamos mejores predicadores, necesitamos gente que fluya a través de la palabra de Dios, y que estos cambios, la fuente de agua viva que circula en mí, produzca en mí el querer como el hacer, pero también el crecimiento y la madurez. Necesito salir de mi etapa de estancamiento espiritual como iglesia, pero necesito la fuente que es el Espíritu, y la palabra produce esa energía, esa inercia, ese poder para que yo pueda crecer. Sin palabra, sin la constitución del reino, no hay crecimiento. Dios espera que su iglesia crezca, y no hablamos de números. Ahorita la gente, con el peligro que hay, busca a Dios, pero no crece, solamente se queda en la primera etapa, y todo aquello que no crece se comienza a formar un estanque vacío, un estanque putrefacto. Cuando tú ves aguas estancadas y producen un olor
pestilente es porque esas aguas están estancadas. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando las aguas se estancan? Lo que sucede es que pierden el oxígeno. Cuando se pierde el oxígeno, comienzan a despedir muerte. Aguas estancadas significa muerte. ¿Están aquí conmigo? Cuando hay estancamientos espirituales, se debe a que nosotros nos quedamos en un solo lugar. Por eso Pablo continuamente dice: cambien su manera de pensar. La Biblia nos renueva. Aunque tú conozcas versículos donde la Biblia te invite a cambiar, te habla de una renovación continua de lo que tú ya sabes. ¿Saben por qué nos cuesta trabajo hacer discípulos en este tiempo? Porque estamos estancados, haciendo una corriente que solamente nos hace fluir como un torbellino, donde estamos dando vueltas en círculos, pero no hay un crecimiento espiritual. Por lo tanto, hay frustración en la iglesia. No sé si me estoy explicando con esto que estoy hablando. Después del pecado de Adán, se comenzaron a practicar los diseños de nuestro enemigo. Adán se convirtió en un estanque con un agua putrefacta, y los diseños del infierno comenzaron a practicarse desde Adán. ¿Cuáles son los diseños del infierno? Aunque no estoy interesado en que tú los practiques, estoy interesado en que tú los sepas. Y esos diseños son engaño, es dolor, enojo, tristeza, ira, miedo. Y no hablo solamente del miedo emocional, hablo del espíritu de miedo que captura a personas en todo un entorno. ¿Están aquí conmigo? Estos diseños no son diseños del cielo. Adán era un hombre que podía transmitir los diseños del reino de Dios. Estando desnudo, había felicidad, delicia, Edén. La palabra Edén, recuérdelo, significa delicia. La palabra Edén significa deleite, placer, gusto, enamoramiento. Cuando Adán estaba en Edén, todo le gustaba. Estaba feliz, estaba contento. No necesitaba unos tenis Nike, unos Jordan, ni tampoco un taparrabo, ¿verdad? No necesitaba unos Lacoste, Tommy. No necesitaba nada de eso. Solo necesitaba de la fuente de su corriente, que era el Padre. Y él tomaba el diseño del Padre y lo plasmaba en la tierra. Por eso había tanta capacidad en Adán, de tal manera que comienza a ponerle nombre a todo, y su capacidad se convierte, él diseña todo lo que en el reino hay en el cielo. Adán se convierte en un diseñador de la gloria de Dios en la tierra. Y potencialmente esto es el hombre. Potencialmente esto es el reino. Nuestro trabajo es que los diseños del reino de Dios otra vez se cumplan, donde todos los diseños del infierno comencemos nosotros como iglesia a determinar y a declarar y a plantarnos. Vuelvo a decir que la verdadera fe te coloca en el lugar donde Dios produce su deseo en ti. Acuérdese, hace 8 días hablamos que hay una diferencia entre un deseo y fe. El deseo te lleva a esperar, la fe te lleva a actuar. El deseo es que tú esperas algo, la fe te lleva a decir: Señor, en lo que espero, yo me preparo para ser una persona que sostiene tu bendición. Lo que tú vas a derramar sobre la ciudad, no estoy en espera que el gobierno haga algo, yo hago algo, yo intercedo por mi nación, yo produzco el deseo de Dios porque entiendo el reino. Entonces, si el gobierno dice que habrá pobreza, yo digo que habrá riqueza. ¿Sabes por qué? Porque la riqueza espiritual, yo soy el transmisor y el diseñador de lo que ha de pasar por mi oración y por el poder que Dios ha puesto en mi oración. Cuando Satanás adormece tu espíritu y te convierte en un estanque y tú mismo comienzas a despedir olor, significa que ha crecido más tu deseo que tu fe.
¿Están aquí conmigo? La gente hoy en día espera que una iglesia se levante. En Isaías capítulo 41, versículo 17 dice lo siguiente: los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Isaías 41, 17. Los afligidos y los menesterosos. ¿Puedes poner la 60, por favor? Estoy leyendo esa. Los afligidos y los menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Dice la Escritura, los afligidos buscan las aguas, pero yo los oiré. Dios está escuchando el clamor de su iglesia. Y el único que puede hacer algo por México en este tiempo es la iglesia. ¿Qué va a hacer que Dios abra la fuente del cielo para que dejemos de estar secos? Donde Dios encuentre un manantial donde corra y fluye el agua de su Espíritu Santo, que somos la iglesia. Por eso es que no te puedes quedar estancado espiritualmente en el lugar donde te has posesionado dentro del reino de Dios. Usa la palabra para renovarte todos los días. ¿Están aquí conmigo? Versículo 19 dice: daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bojes juntamente. Una de las manifestaciones de que somos una iglesia que nos estamos quedando estancados, y no deseo esto ni Dios lo desea, pero si tú eres una persona que te has quedado estancada espiritualmente, es momento de salir. Romanos capítulo 12, verso 2, versión El Mensaje. Les pedí por favor a ver si la tienen ahí. Fíjate lo que dice versión El Mensaje. Me encanta. No te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella no te adaptes tanto a tu cultura para encajar en ella sin siquiera pensar. Piensa antes si tú quieres lo que está pasando. Cuando Pablo nos invita a renovarnos, significa que la única manera de comenzar a renovarnos comienza desde nuestra manera de pensar. Nuestro corazón se convierte en un estanque porque siempre estamos usando la palabra solo para el consuelo, no para el avance. Y la palabra no solamente es para consolarnos, es para avanzar, es para crecer. Cuando la Biblia nos habla de renovarnos, significa que hay un impulso espiritual para salir del estancamiento. ¿Están aquí conmigo? Por eso Pablo dice en esta versión: no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar. Piensa, por favor, piensa que a ti no te va a ir igual, y piensa que tú eres un manantial donde Dios quiere transmitir su gloria y su poder. Pero tú estás pensando como los demás. Cuando pensamos como los demás, nos convertimos en estanques que no circula. Abrazamos la cultura de cómo se comporta la gente, de cómo hace las cosas la gente. Por favor, tú no puedes pensar, no puedes solamente estar hablando cosas que tienen que ver con la enfermedad que está sucediendo. Es importante cuidarnos, prevenirnos, pero tú habla vida, habla de lo que Dios quiere de lo que Dios quiere transmitir. Pero ¿saben por qué no tenemos palabras? Porque el agua estancada de nuestra cabeza en cuanto a la escritura, no nos hemos renovado en ella. Se quedaron en palabras. Cuando dejas que la palabra se convierta solo en un conocimiento, no en una práctica y en una enseñanza, tú estás privando a generaciones de ser enseñados por causa de no enseñarles. En esta semana, ¿a quién le predicaste el evangelio?
De repente siento que nos estamos convirtiendo en un estanque que ya huele medio mal. A ver, dile al que está a tu lado, no me puedo quitar el cubrebocas, pero creo que tú hueles medio mal. No, no es cierto. Pablo dice, no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en Dios. Serás cambiado de adentro hacia afuera. Reconozca fácilmente lo que quiere usted y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez. ¿Sí pusieron toda la versión completa? Les encargo ahí. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. Reconozca qué es lo que quiere, dice Pablo en esta versión. Y responda rápidamente. A diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez. ¿Qué versículos, no les parece? Desarrolla una madurez bien formada en ti. Romanos 12:2 en la versión 60. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dice, necesitamos un cambio para renovarnos siempre en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y voy a hablar acerca de algo muy importante y póngame atención en esto. Uno de los objetivos de la Escritura es trabajar sobre los medios de Dios. Ahora, ¿cuáles son esos medios de Dios? Van a aparecer aquí. ¿Cuáles son los medios de Dios? Número 1, los medios de Dios por donde Él trabaja. Número 1 es el orden. Número 2 es su voluntad. Número 3 es su palabra. Y número 4 es la santidad. Estos son los medios de Dios. Ahora, permítame explicarle esto. Vamos a ir primero sobre el orden. El orden de Dios no es el objetivo. El orden de Dios es un medio. Todo mundo, ¿qué es lo que nos pasa constantemente? Vivimos en un hábito de desorden. La Biblia dice que cuando el Señor comenzó a crear este mundo, la tierra estaba desordenada. El desorden que trae, caos. Si tú eres una persona desordenada, tus problemas no vienen porque tu cónyuge te grita, viene porque eres un desordenado o eres una desordenada. El desorden trae caos. El desorden trae esclavitud. La depresión, recuérdelo, viene porque hay un desorden emocional. Todas las personas que quieren salir de la depresión necesitan un orden emocional. Necesitan comenzar a ordenar su vida y su corazón. El punto es que cada 8 días la iglesia también le sucede esto. Venimos aquí con todo el deseo de que Dios ordene nuestra vida. Y te voy a decir algo. Hay una parte que Dios ha decidido trabajar con nosotros a través de su palabra. Son sus medios. Pero hay una parte donde Dios te ha dado la autoridad a ti para que tú lo hagas. Hay una parte donde Dios nunca se va a involucrar en esa parte, al menos que tú lo decidas. Y es el alma. Dios no te va a dar amor. Dios te va a mandar que ames. Dios no te va a dar paciencia. Dios te va a decir que seas más paciente. Dios no te va a decir no te enojes. Te va a decir enójate pero no peques. Porque Dios te está dando los medios.
Y hay una parte donde Dios quiere que involucres tu alma y donde tú ejerzas tu autoridad. Todas aquellas cosas del alma, el alma para Dios es importante. De hecho, donde más nos estancamos en nuestra alma y en nuestra vida tiene que ver con lo emocional. Cada domingo venimos procurando y trabajando y diciendo: Señor, trae un orden a mi vida. Y Dios dice: ok, te voy a ayudar. ¿Qué tipo de orden necesitas? Pero escucha bien, hay una parte donde yo he decidido que tú eres una persona que tienes que trabajar, porque te he dado la autoridad en tu alma. Ni yo puedo meterme en esa parte. Digamos que cada domingo Dios te ayuda a ordenar. ¿Por qué a veces tenemos gente que sale de aquí contenta, pero cuando ya está en la puerta o a la hora de comer o en el miércoles ya pasaron un par de días, ya vino otra vez ese desorden? ¿Sabes por qué viene? Porque tienes el hábito de pedir que Dios ordene, pero no tienes el hábito de sostener tu orden. Trabajas por ordenar, pero no trabajas por sostenerlo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una serie de libros, si yo soy ordenado, yo sé dónde está cada uno de los libros que me pertenecen. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que cuando somos desordenados perdemos más tiempo. Si yo estuviera buscando con urgencia un libro y no lo encuentro, se debe a que tengo un desorden. ¿Se han dado cuenta que vivimos en un círculo vicioso a veces dentro de la iglesia, donde somos aguas estancadas, pero el problema no está en que Dios no nos ayude, sino en que no le damos continuidad a nuestro orden? Una persona desordenada pierde tiempo. Y cuando tú pierdes tiempo, viene la frustración. Y cuando tú te frustras, todo el resto de las cosas de tu alma, comienzas a ser una persona que empieza a abrazar la incredulidad, donde dices: es que Dios no me ayuda, es que Dios no hace nada. Y Dios dice: no, señorito, usted tiene autoridad de ordenar su alma. Y cuando tú tienes autoridad de ordenar tu alma, comienzas primero poniendo en orden tus emociones, de ahí partes, te sostienes en ese orden, y el resto de las cosas vienen por el impulso, la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay algo que nunca voy a atravesar, y es obligarte a nada desde tu alma. Tú tienes autoridad en tu alma para poner ese orden. No le pidas a Dios que haga algo que te toca hacer a ti. Si nos hemos convertido en personas en estanques, veo a veces un estancamiento. ¿Cuántos han caído en un estancamiento espiritual en su vida? ¿Cuántos de repente llegan a la iglesia y dicen: no, pues es que algo estuvo bien, traté de orar, pero no pasó algo? Y Dios dice: es que hay cosas que tienes que poner en orden, y es tu vida, es tu alma. Y si tú no estás ordenado desde tu alma te va a distraer. El desorden trae distracción. El desorden en el alma te chupa la vida espiritual. ¿Están aquí conmigo? Ayúdame, John, por favor. Dice el Salmo: acompáñame en el Salmo 37, verso 23. Diga conmigo: el orden no es un objetivo, es un medio. Salmo 37, verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El Señor produce un orden a disposición. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué? Sostiene su mano. ¿Qué más ayuda? Nunca
nunca va a quitarte la autoridad que tú tienes que ejercer en tu alma para tener dominio propio en aquellas cosas donde no eres ordenado. Por tanto hay un caos, y del caos viene un estancamiento espiritual, y todo esto se convierte en una cadena donde por más que querramos avanzar, no llegamos al punto de la madurez. El desorden interior desata un caos en nuestro exterior. El desorden interior desata un caos en nuestro exterior. Y vamos a ver un ejemplo bíblico. Génesis capítulo 30, versículo 1. Vamos a ver una mujer desordenada, emocionalmente afligida por más de 23 años. Ahora, pastor, ¿cómo empiezo a ordenar? Ahorita vamos a ver esto. Ahorita vamos a ver cómo comenzamos. No te voy a hablar de todos los medios, solamente voy a hablar de esto. Génesis capítulo 30, versículo 1. Dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia. Bueno fuera que nada más contemplara ella los hijos de Lea, pero había un sentimiento tan profundo que no la dejaba estar en paz, y no disfrutaba su matrimonio, y no disfrutaba, y no dejaba que cada que se sentaban a comer era un conflicto y un problema continuo por este desorden. 23 años con una mujer conflictuada, desordenada en sus emociones. Escuche: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Todo el tiempo estaba pensando en eso, pero la razón era por su envidia, no era porque realmente quisiera tener un hijo por el cual ella quería justificar su necesidad. Ella quería hacer de un hijo el todo de su vida, y los hijos no son para eso. Cuando no ordenas tus emociones, tus motivaciones pueden ser equivocadas. Cuando no hay un orden, nuestras motivaciones pueden ser equivocadas. Por tanto, Dios no puede responder a caprichos. Dios no puede responder a lo que tú pides cuando tú tienes motivaciones equivocadas por ese desorden. Amados, aprendamos a arreglarle el caos mental y espiritual que traemos. Queremos muchas cosas que Dios no nos puede dar, pero estamos totalmente actuando en oposición. Tus hechos manifiestan tu desorden interior, nuestro desorden interior. Esta mujer no estaba disfrutando su matrimonio. Y si ella no disfruta, ¿cuánto les ha pasado que si no disfruta la reina de la casa, nadie disfruta nada, verdad? Está enojada la mujer, la mamá, todos, hasta el diablo se asombra: no, luego vengo, mejor me voy, ¿verdad? Porque está la señora. ¿Has visto un hombre temeroso abajo de una cama? Su mujer está enojada. Y de esas veces donde nadie diga nada, todos derechitos, todos así. Esta mujer traía una aflicción y un desorden. Verso 2: y Jacob se enojó contra Raquel. Cuando hay un desorden, amados, hay un estancamiento espiritual. El problema no está en Dios, es que nos convertimos, no nos renovamos por el poder de la palabra. Vuelvo a decir, usamos la palabra para consuelo, pero no para un crecimiento. Y es importante usar la palabra. ¿Cuántos de ustedes han estado afligidos y leen salmos? A ver, de esas veces, el Señor es mi consuelo, y tú dices: qué padre. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando están tristes, leen Jeremías o Ezequiel o Lamentaciones? Todos los evitamos, ¿verdad? Porque iba a decir algo Dios que no me va a gustar. Hay muchas cosas que incluyen un orden emocional en esas cartas y en esas profecías también. A veces queremos que Dios ordene nuestra vida de acuerdo al deseo que nosotros tenemos. Dios, quiero que ordenes mi vida, pero hazlo con cariño, porque entiendo la buena. No es necesario que me pegues. ¿Y qué crees?
que muchas veces no va a ser así. Dios no va a producir un orden en tu vida si primero no quita lo duro y lo que te lleva a tener hábitos. Porque vuelvo a decir, de repente hay un cuadro en mi cabeza que si hoy Dios te libera, tú agarras tus cadenas y te las vuelves a llevar, porque en la semana las vas a necesitar para ponértelas otra vez. Y ya basta de estar en un estancamiento espiritual. La constitución del reino de Dios es para libertad, es para todos aquellos que quieran crecer, que quieran avanzar más en este tiempo. El reino de Dios está en avance. Jesús no está detenido. Acuérdate que el que se puede quedar eres tú. Y yo te animo a algo: tómate de la palabra para poder avanzar y madurar en tu matrimonio. Tómate de la palabra para renovarte todos los días. Toma la palabra de Dios no para el consuelo, sino para el crecimiento. Toma la palabra de Dios, toma la constitución del reino de Dios para que tú puedas avanzar en el propósito de Dios. La Biblia nos dice claramente que la voluntad de Dios tampoco es un medio, tampoco es un objetivo, es un medio. Porque todos aquellos que tienen una intimidad con el Señor conocen su voluntad. Entonces el objetivo no es que despiertes: hoy quiero saber tu voluntad, y te quedaste callado como 3 segundos y tú piensas apenas Dios te iba a hablar y tú ya te fuiste. Quiero saber tu voluntad, y Dios, ya te fuiste, ya te dispersaste. No sabemos esperar la respuesta de Dios. La voluntad de Dios no es un objetivo, es un medio que Él la desata a través de su palabra. Porque cuando tú le dices: ¿qué hago, Señor? Mi esposo no puede cambiar, y Dios te va a decir: ve a mi palabra que dice, no lo dejes, ámalo. Y amar implica que seas como Cristo, no que seas como tú. Diga conmigo: amar implica ser como Cristo, no como yo. Amar, sí, hay veces que pensamos que amar es complacer en todo lo necesario para que no tenga nada que decir de mí. No es así. Amar significa que ante todo aplicas la palabra para expresar en cosas de las que no estás de acuerdo en tu vida conyugal. Ya bajaste un poco el sentimiento que traías de enojo, de molestia, y para entrar en un acuerdo necesitas tener la misma actitud que Cristo tuvo. Jesús nunca quiso ser superior a nadie, siempre quiso glorificar al Padre. ¿Y sabes cuál es el resultado? Un orden en la vida de Jesús. Estaba viendo esta serie de Chosen. Me gusta esta serie. En la segunda temporada hay una escena donde Jesús estuvo orando. Antes del sermón del monte estuvo orando por todos los enfermos. Pero hay un cuadro muy significativo en este capítulo. Todo el día Jesús estuvo trabajando. De hecho, ni aparece en todo ese capítulo, aparece al final. Y todos están sacados de onda los discípulos. Me encantan los discípulos porque son como nosotros. Estaban ahí ellos: ¿y si nos vamos? Creo que ¿qué más tenemos que estar haciendo aquí? Y ellos están hasta peleándose unos con otros ahí. Y de repente se oye el gemido de Jesús que viene y arrastrando sus pies y sudando. Y los voltea a ver, les dice: buenas noches. Y ve a María. María se acerca a él, le empieza a limpiar el sudor, le ayuda a quitarle, lava los pies, y se mete a dormir Jesús. Y no les dice nada a su discusión. Cuando Jesús calla, significa que es claro. No hay otra palabra que añadir a tu problema.
Aquí está la constitución del reino. Y si tú lo tomas en serio para renovarte, tu vida va a crecer. Vamos a madurar. Vamos a salir de esta. Vamos a caminar. Vamos a hacer que esta ciudad camine. San Luis Potosí no puede seguir siendo igual. Casualmente en la Huasteca Potosina hay muchísima agua. ¿Y sabes qué Dios nos dice? No podemos ser estanques podridos. Es tiempo de crecer, de madurar, de regresar al orden que Dios nos pide. Aquí tenemos una mujer turbada y su marido le da una respuesta molesto: yo no soy Dios que te impidió dar fruto en tu vientre. ¿Sabes qué hace en desesperación esta mujer? Ve lo que hace el versículo 3, por favor. Y ella dijo: he aquí, mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mí, sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Te puedes imaginar la ocurrencia? Con tal de tener hijos, mira, yo no puedo, pero acuéstate con mi sierva. ¿Hasta dónde puede llegar el caos y el desorden? Hasta denigrarte. Y Dios no quiere que su iglesia se denigre. Es importante dejar de denigrarnos como iglesia. ¿Tú quieres dar a luz cosas de Dios? No se lo pidas a alguien que no puede hacer nada por ti. Pídeselo a Jesús, que Él puede hacer todo por ti. Jesús no es un estanque vacío. Jesús es todopoderoso. Jesús es el reino. Jesús es el que te renueva. Jesús es el que pide que en esta mañana tomes el control de tu vida y que comiences a avanzar, comienza a madurar. Toma la Biblia todos los días para renovarte. Escúchame bien, estamos a un paso de necesitar más sacerdotes que congregantes en esta iglesia. Ya deja de traer tu actitud de congregante. Y no te estoy regañando, te estoy desafiando que dentro de 8 días no vengas solamente para que tú busques el orden de Dios. Ordena tu vida en este momento con lo que estás oyendo. Comienza a ordenar tu exterior para que comienzas a tener un orden interior. Comienza a ordenar las cosas de tu casa. Pinta tu casa, lava tu patio, lávate bien los dientes, lávate las orejas, lávate bien, báñate bien. Haz algo por ti, por favor, en este día. Por favor, trae un orden. Si tú eres ordenado en eso y mantienes ese orden, va a comenzar a haber un orden aquí. Y así es que no va a llegar el miércoles y otra vez vas a volver con tu cadena. El Señor prácticamente está buscando una generación de personas que quieran avanzar. La pregunta es: ¿quién quiere avanzar en su vida? Lo que constituye un cambio comienza con una renovación. Renuévate. Pastor, ya leí una palabra, ya leí Romanos. Mañana otra vez. Transfórmate, no abraces la cultura. Ya la leí el martes, léela otra vez el miércoles, jueves, todos los días. Renuévate, renuévate, renueva. Que tu estanque, que tus aguas no se queden estancadas para que no huelas mal. Y deja que Dios te siga ordenando, ayudando a ordenar tu vida y tu corazón. Pónganse de pie, por favor. ¿Cuántos, mientras estábamos hablando, detectaron de dónde viene tu desesperación y tu desorden? ¿Cuántos ya detectaron eso? ¿Ya lo detectaste? ¿Dónde viene el miedo a que te quedes sin finanzas y sin trabajo? ¿Sabes por qué estás inseguro que Dios te puede proveer? Por nuestra falta de fidelidad en asuntos de mayordomía y de cuidado del dinero.
tú en tu corazón sabes que no le das a Dios lo que debes de darle. Ahorita hablo del dinero. A veces elegimos cuotas. Y yo me he dado cuenta de algo. Dios trae respiro y liberación de donde Él le place, porque es Dios y es el dueño del oro y la plata. Y no se ha cortado su mano. Esta reunión comenzamos leyendo un pasaje extraordinario. No temas, manada pequeña. ¿Cuántos se acuerdan qué versículo era? A ver. ¿Lucas qué? ¿Lucas qué? Ni yo me acuerdo, por eso se los pregunto. Lucas 12, ¿qué? Eso, lo puedes poner, Lucas 12:32. Quiero cerrar con esto. Lucas 12:32. Me gusta este pasaje, lo disfruté mucho en la mañana. No temas, manada pequeña, porque nuestro Padre le ha placido darles el reino. ¿Qué versículos? Escuche, ¿cuántas cosas tiene? Número 1, tú estás temeroso, tu Padre no. Jesús muestra que el Padre es un defensor, un cuidador, un proveedor en este pasaje. Aparte es un pastor. No temas, manada pequeña. Él te dirige. Hay dirección para todos aquellos que confían en Él. Saben qué hacer. Nunca viven confundidos. Quien tiene pastor nunca está confundido. Sabe a dónde ir, sabe por dónde ir. Jesús dice: ustedes son una manada pequeña. El Padre los dirige. Tienen un pastor. Y sabes, este versículo apunta al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me falta nunca. Diga conmigo nada. Diga conmigo nada. Diga conmigo nada. Este versículo, me encanta que David tuvo una revelación que todos aquellos que reciben el pastoreo del Señor no les hace falta nada. Nada. No hay faltantes cuando Él está a cargo. Y Jesús dice: no teman, tú eres pequeño, Dios es grande. En tu debilidad hay una respuesta de parte de Dios. Está contento para darte el reino. A Él le place. O sea, ¿quieres ver a Dios contento? Lo dijimos, Jesús está contento y quiere que te vayas así. Hoy ordeno tu vida. Hoy traigo una mayor revelación para que tú crezcas, madures y que comiences a perfilarte para ser un sacerdote los próximos días, los próximos meses. Porque lo que Dios necesita no son estanques, es ríos de agua viva, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Tú eres un río, no eres un estanque. Sal del estancamiento espiritual, rompe con eso, trae un orden y conviértete en una persona renovada por la palabra de Dios todos estos días. El Señor está con ustedes y el Señor ha prometido darnos el reino de Dios a San Luis Potosí. Dios ha prometido darnos su reino. Padre, gracias. Gracias por concedernos el reino. Gracias porque el reino no es pequeño. El reino de Dios no es cosa que se deteriora, Señor. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios hay milagros. En el reino de Dios, Señor, hay permanencia. En el reino de Dios hay gozo, hay justicia, hay paz, Señor. Gracias porque esto tú me lo das. Hoy desato en el nombre del Señor Jesucristo todas estas cosas para mis hermanos en San Luis Potosí. En el nombre de Jesús, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdales, que venga un orden en su alma, Padre, y que no seamos estanques, que seamos, Señor, ríos de agua viva para traer libertad a San Luis Potosí, Señor. En el nombre de Jesús, no temas, manada pequeña, porque tienes un pastor
tienes, Padre. Yo estoy al frente, estoy cuidando y me gozo en darte libertad y bendición en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer rápidamente una oración por la gente que nos ve a través de Facebook, YouTube. Si tú necesitas hacer un alto en tu vida y reconocer a Jesucristo como tu Señor, cierra tus ojos y haz esta oración. Y aún los que estamos aquí vamos a hacer esta oración contigo. Di con nosotros: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todo el caos, de todo el desorden de mi vida. Comienza un génesis en mí, Señor. Que tu palabra traiga un orden a mi vida, en el nombre de Jesús. Y en mi alma, donde yo gobierno, hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Que la vida espiritual fluya en todo mi ser, en el nombre de Jesús. Amén. Pues contáctanos en nuestras redes sociales, conéctate, llámanos, estamos para servirte. Y yo les bendigo a todos los que están en la transmisión. Bendiciones, muy buenas tardes, que el Señor esté con ustedes. Conéctate al Zoom, tenemos oración el día de mañana a 7 de la noche. Bendiciones, hasta luego.